recta. Por ejemplo, el entendimiento, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 con Ezequiel 37. Ezequiel 37 es un capítulo que tiene dos partes y ambas tienen que ver con el retorno y la reunificación de Israel. La primera parte trata de la visión del valle de los huesos secos y la segunda parte, dos palos. Un palo llamado Judá y un palo llamado Israel, que luego se juntan y se convierten en uno solo. La tarea nuestra es solamente ver los primeros 14 versículos del libro de Ezequiel y ya en el día de hoy se han leído los primeros 10. Los otros 4 pues serán leídos mañana y explicados de la manera correcta. Si el pueblo del Señor, el pueblo que tiene entendimiento, puede comprender esto que hemos estado hablando, de las 70 semanas de Daniel, que solo falta una semana para su cumplimiento, y luego podemos entender Ezequiel 37, yo creo que nosotros tendremos un 90% de claridad con todo lo que tiene que ver con lo escatológico en la palabra del Señor. Cada cosa en su lugar, pero sin ninguna fecha de cumplimiento, pero sabiendo qué pasó, qué viene, qué vivimos y qué viene después. Israel tiene una historia muy larga, mucho más larga que la historia de cualquiera de los países de nosotros, que muchos cuentan su historia colombina o precolombina, pero mayormente desde Colón para acá, 1492, pues no ha pasado tanto tiempo. Y de ahí para atrás pues también hay una historia, pero regularmente se cuenta a partir de ahí. Israel tiene una historia súper larga, que nosotros no la vamos a observar todo en esta conferencia. Pero todos aquellos que hablan de la historia de Israel, por ejemplo Josué en los capítulos 23 y 24, o Esdras o Nehemías en el capítulo 9, o como lo hace Esteban en el capítulo 7 de Hechos, o el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, todo el mundo comienza la historia con Abraham. Entonces llamamos a Abraham el padre de la nación de los judíos. Hay otros que comienzan la historia con Jacob, específicamente con Jacob. Y otros tratan de ver el cumplimiento o el inicio de la historia misma, algunos con Moisés, porque le da marco legal a lo que es una nación, cuando Dios promulga las leyes en el monte Sinaí. Hay otros que prefieren hablar de David, que es el que le da el cumplimiento definitivo, haciendo de Jerusalén, que antes era la tierra de los jebuseos, como la capital del imperio. Nosotros queremos hablar, hermano, primeramente, de lo que le llamamos el Reino Unido, para no hacer larga la historia y hacerla bien entendible. El Reino Unido de Israel son 120 años y son bien fácil de entender porque están muy bien documentados en la palabra de Dios. Son 3 reyes o 3 gobernantes o 3 presidentes, como usted le quiera llamar, y cada uno gobernó por 40 años. Como allí no había que hacer elecciones porque era monarquía, Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Ese es el Reino Unido de Israel. Y esto se mantiene así desde el año 1051 al 931 antes de Cristo. Ustedes deben entender que cuando contamos la fecha antes de Cristo, van siempre de mayor a menor porque se van acercando a 0, para luego entonces arrancar del 1 hasta donde estamos ahora en el 2015. Entonces son 120 años de unidad de una nación que está compuesta por 10 tribus. A las tribus, si usted quiere, quítele el nombre de tribu porque parece muy arcaico y llámele 10 estados o 10 provincias. Nosotros tenemos 10 provincias, tenemos 3 territorios aquí en Canadá. Ellos tenían 10 provincias bien unidas, era un gobierno federal o un gobierno nacional. 120 años de Reino Unido. Samuel es un profeta que marca historia en Israel, porque él es el último juez. Los jueces duraron 450 años gobernando a Israel. Estos son los que le siguen a Josué cuando entran a la tierra prometida y comienzan a gobernar estos caudillos que se le llamaban los jueces de Israel. El último juez es Samuel. Pero Samuel tiene triple función porque él es un profeta, pero también es un sacerdote.
Entonces Samuel es la persona que unge al primer rey, a Saúl. Se lo estoy diciendo de esta manera porque yo sé que en el público tenemos personas que son adolescentes y tal vez jovencitos, y yo creo que explicado de esta manera todo el mundo puede aprovechar el entendimiento de Ezequiel 37, porque esto tiene su historia. Y si uno puede saber en términos globales la historia de Canadá, también podemos saber la historia de Israel, porque no es difícil. Y nosotros tenemos mucha relación con el pueblo de Israel, porque el cristianismo de allí es que viene. Entonces nos conviene que aún los que tienen edades más jóvenes puedan entender que en un tiempo, por 120 años, había unidad. Y que este Samuel fue la persona que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, de la tribu de Benjamín. Saúl no andaba buscando un reino, pero Dios lo buscó a él y lo colocó allí. Y luego de Saúl, entonces vino David, que también fue ungido por Samuel. Entonces los primeros dos reyes que tuvo la nación fueron ungidos ambos por el sacerdote, por el juez y profeta Samuel. Ese es el primer punto donde vemos nosotros a un pueblo unido. Ahora Salomón, que es el hijo de David, con Betsabé, lo ungió un sacerdote llamado Sadoc, y también gobernó 40 años, 120 años por completo. Luego el país se dividió. Se divide el país de Israel en dos partes en el año 931. Yo quiero decirle, hermano, que esto está muy bien documentado en la historia. Y las Biblias que son de estudios también acompañan estas fechas o al pie de página o antes de los libros, porque son cosas que están muy bien documentadas. Los anales, la crónica y la historia de los reyes, pues está en la Biblia y están fechados. Entonces se sabe que en el año 931 se dividieron antes de Cristo. Y la división duró 210 años. Aquí es que ustedes conocen mucho del libro de Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, y ven los problemas entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero es en un territorio, hermano, que es del tamaño del Salvador. Israel es un país pequeño y ahora está dividido en un reino del sur, Judá y Benjamín, con la capital en Jerusalén, e Israel con 10 tribus y la capital en Samaria. Y así duran 210 años, regularmente peleándose entre ellos mismos. Es decir, que nunca se vio entre ellos la idea de volverse a unir, sino que fue una división completa que duró más tiempo desunidos que el tiempo que duraron unidos, porque unidos fueron 120 años y desunidos estamos hablando de 210 años. A partir de este momento es que usted tiene que entender cómo se le llama a ese reino del sur, casa de Judá, que es la nomenclatura que va a aparecer en Ezequiel 37. Casa de Judá, y al otro grupo casa de Israel. ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén. ¿Cuál es la capital de Israel? Samaria. Así se mantienen por 210 años. Ahora la casa de Israel o el reino del norte cayó en el año 721 antes de Cristo y fueron cautivos a Asiria desde nunca más volvieron. Es bueno prestar atención a esto porque el reino estaba dividido y solamente una parte del reino fue lo que se fue a Asiria. Y todo eso está en el material que le hemos colocado en sus manos de la conferencia. Quiere decir que se llevan esa mitad, que era la mitad más grande, porque son 10 tribus, y se quedó la otra mitad, Judá y Benjamín. Esto se lo llevan los asirios, la gente de Nínive, gente crueles. Allá se llevaron estas personas. Cuando el Señor permite que se lo lleven, no hay una profecía al momento que diga que ellos se van por X cantidad de tiempo, sino que Dios está permitiendo que se lo lleven simple y llanamente como un castigo a su tremenda maldad. Se van estos hermanos. La casa de Judá
o el reino del sur cae en el año 586 antes de Cristo, después de 20 años de asedio a la ciudad, y fueron cautivos a Babilonia, desde donde regresan 70 años después. Porque ese sí está bien documentado de que es un castigo de 70 años. Ahora hay algunas personas que cuando este ejército de Babilonia, que digamos que es un espacio de terreno, una ciudad que anteriormente estaba en lo que hoy en día es Irak, invaden la casa de Judá, la rodean y el asedio dura 20 años. Y en el primer grupo comienzan a llevar personas desterrados para allá. Y en un periodo de 20 años es que ellos terminan de destruir completamente la ciudad de Jerusalén y llevarse cautiva a las personas. Es decir, se lo fueron llevando por bloques. En un periodo va Daniel, Sadrán, Mesías, Abednego, en otro va Ezequiel, en otro va otro grupo y así sucesivamente. Pero que el Señor dijo claramente por boca de Jeremías que el castigo era solo por 70 años para la casa de Judá. El Señor habló claramente que después de 70 años ellos iban a volver. Nosotros tenemos libros en la Biblia que se le llaman post-exílico, que son después del exilio. Tenemos libros grandes como Esdras, tenemos libros grandes como Nehemías, y hay profetas menores también como Ageo, como Malaquías y como Zacarías, que todos fueron escritos después del cautiverio, apuntando, hermano, a un retorno a su propia tierra. Pero ¿qué pasó con las 10 tribus? ¿Qué pasa con la otra mitad de estas personas? Aquí hay un dato que es muy bueno, hermano, que uno lo retenga de una vez y lo resalte para poder entender el gran milagro del siglo XX, que ni la prensa ni la televisión secular dicen que el milagro del siglo XX fue el retorno de Israel a su tierra. Ellos dirán que fue otra cosa, pero para nosotros los cristianos, incluso personas que estaban pequeños en el año 1948, cuando fue declarada la independencia de Israel, es una cosa muy importante, porque sus ojos lo vieron. Y para todos los que estamos aquí, somos testigos de primer orden del gran milagro que ver esa nación allá, porque venimos dando fecha y datos extraordinarios para que uno pueda ver, hermano, de una iniciativa que no es del hombre sino de Dios. Ahora, cuando las 10 tribus se van para Asiria, perdieron el idioma hebreo, porque estas personas se fueron sin saber cuándo iban a retornar. Si ustedes pueden pensar en un solo minuto, los que tienen mucho tiempo aquí en Canadá, cuyos hijos nacieron aquí, o tus hijos pequeños llegaron pequeños aquí, uno puede ver el cambio en 10 o 15 años, cómo hay una asimilación a una cultura sin dejar mucho la nuestra con respecto al idioma español y al idioma inglés. ¿Cuál entienden mejor los muchachos? ¿En cuál se pueden expresar mejor? Y estamos hablando de 5, 10, 15 años, 20 años. Entonces hay que ver un pueblo que se fue y perdió para siempre el idioma hebreo. Entonces el idioma hebreo, como otros idiomas, hablado, murió. Con respecto a las 10 tribus. Pero ahora cuando se van las 2 tribus del reino del sur o casa de Judá, lo que quedaba del hebreo hablado y escrito también se pierde. Porque ellos llegaron a Babilonia hablando hebreo. Y cuando regresan, lo que ahora hablan es arameo. Y los que hemos estudiado el libro de Esdras y el libro de Nehemías, sabemos que se necesitaban muchos intérpretes para que cuando se leyera la palabra del Señor que estaba escrita en hebreo, traducirla entonces al arameo. Solo hay que ver
aquel famoso púlpito que le hicieron a Esdras, que subió con varios levitas y a Nehemías para leer la palabra, y cuántos intérpretes no habían para que el pueblo en el idioma en el cual habían nacido pudieran entender la palabra del Señor. Y cuando hablamos de Esdras, hablamos de un erudito que dominaba el hebreo, que dominaba el arameo y otros idiomas del Medio Oriente. Entonces era la persona más adecuada para ellos leer en el original y explicar en el idioma del momento. Quiere decir que el idioma hebreo hablado terminó de morir. Y pasa la lista de idiomas que antes se hablaron, pero que ya no se hablan. Yo le pongo un ejemplo. La persona que venimos del área del Caribe, en Latinoamérica, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, la isla entera, Hispaniola, e islas pequeñas, hasta el 1492 ahí habían idiomas nativos, el idioma taíno, por así decirlo. Y hay historiadores que hablan de que solamente en la isla La Hispaniola mínimo habían más de 100,000 habitantes que tenían su idioma, que no era el español, no era el inglés, no era el francés. Y las personas de Jamaica y de Cuba y de Puerto Rico y de las islas pequeñas alrededor tenían su idioma. Déjeme decirle que esos idiomas desaparecieron para siempre. Desaparecieron para siempre. Y allí se impuso el español, el inglés, el holandés, el francés. Esos principalmente. Entonces no hay nada que pueda hacer resucitar esos idiomas para que nosotros, algunos que decimos que somos tal vez descendientes de esa gente, podamos hablar algo en idioma taíno. Pero eso murió. Y todo parece indicar que murió para siempre, a menos que en el reinado milenial de Jesucristo esos idiomas aparezcan de nuevo. Pero por el momento murieron. Y hay idiomas como el latín, que es una lengua muerta, que solamente se utiliza para fines científicos, para poner nombres a plantas, animales y cosas, enfermedades, lo que sea. Entonces murió, y esto es parte del gran milagro. Ahora, Ezequiel era de la casa de Judá, era judío, él no era de Israel, él era de la casa de Judá. Tengo que hacer este énfasis pensando aquí de nuevo en los adolescentes, que cuando hablamos en este momento de judíos, hablamos de Judá y Benjamín. Y cuando hablamos de israelitas, hablamos de 10 tribus, cuya tribu principal era Efraín. Entonces Ezequiel era judío y profetizaba al remanente judío que quedó en Judá. El remanente, Jeremías fue parte del remanente, los pobres y los enfermos, y reyes títeres que dejaban para que pudieran colectar los tributos y mandarlos al rey de Babilonia. También él le profetizaba a los que estaban en la cautividad, porque él es un cautivo, hasta que profetiza a la casa de Israel en el capítulo 37. Esta profecía no está fechada, ni cuándo Dios se la dio, ni cuándo se va a cumplir. Hermanos, si ustedes quieren llevarse de un consejito de este su servidor, no tienen que leer el libro completo de Ezequiel, pero comience viendo los primeros capítulos antes del capítulo 37. Y por ustedes mismos se van a dar cuenta que cada profecía que él trajo está fechada. Cada profecía dice: en el año tal, de tal y tal cosa vino palabra de Dios a mí. E incluso el capítulo 1 comienza hablando de que él se introduce en el ministerio exactamente como Juan el Bautista y como Jesús de Nazaret, con 30 años de edad. Pero sus profecías todas tienen fecha de cuándo las recibió.
Como que uno diga, el 16 de mayo del año 2015, a los 20 años de yo estar residiendo en Canadá, recibí de parte de Dios esto y lo otro. Y el Señor me confirmó esto y lo otro. Y eso queda con fecha de cuando uno lo recibió. Pero Ezequiel 37, como se acabó de leer, no tiene fecha de cuando él lo recibió. Si ustedes tienen su Biblia y quieren leer conmigo un poquito. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén, qué bueno. Pues ábrala. Bueno, ya la tenían abierta en Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. En estos primeros dos versículos no vemos fecha. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso es lo que se llama una respuesta sabia, humilde, mansa. Porque humanamente hablando, no es posible que esos huesos secos puedan revivir. Y el profeta de Dios perfila lo que es un siervo que le preguntan algo que la respuesta uno no la tiene. Dios lo sabe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios le dice a Ezequiel todo lo que tiene que decir. Es decir, hay otros casos donde Dios utiliza directamente la boca de los profetas y los usa como micrófono y el Espíritu Santo va poniendo las palabras. Ahora no, Dios le dice qué es lo que tiene que decir, ni más ni menos. Porque Dios confía que Ezequiel ni quita ni pone, sino que profetiza todo lo que Dios le dijo que diga. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, Dios diciéndole a Ezequiel, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora vemos entonces, todavía Ezequiel, hasta el versículo 10, él no sabe que lo que está profetizando no es para los cautivos de Judá, no es para Judá y Benjamín, es para las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus del reino del norte que se lo llevaron a Asiria en el 721 antes de Cristo. Entonces el Señor lo que le da es una figura del poder que Dios tiene, y aquí comienza a abrirse una ventana de esperanza, porque la cosa es en extremo. Y solamente el poder de Dios, la iniciativa divina pueden hacer que cosas como esta puedan ocurrir y que la vida vuelva de nuevo a algo que está totalmente muerto. Yo quiero que ustedes vean, hermanos,
haciendo un pequeñito paréntesis aquí, por ejemplo, Daniel era más o menos de la misma edad de Ezequiel. Daniel fue de los primeros cautivos de Judá que fueron llevados a Babilonia. Ezequiel fue en el segundo grupo, pero ellos eran contemporáneos, o como le llaman, coetáneos, porque vivían en el mismo momento. Daniel hizo una oración en el capítulo 9, que fue lo que nos sirvió de antesala cuando estamos estudiando las 70 semanas de Daniel. Y Daniel lo que está haciendo es confesando pecados, porque hasta este momento la casa de Judá, que está cautiva en Babilonia, no reconoce que ellos están allí por sus pecados. Y todavía están en la cautividad y le están echando la culpa a otros de sus propios problemas. Y están diciendo, el año que viene nos vamos, o el mes que viene nos vamos. Ahora Daniel y Jeremías entendieron que la palabra del Señor había hablado de 70 años de cautividad. Y como se está llegando ya al final, Daniel lo que está es estudiando la Biblia, que hasta ese momento va por el libro de Jeremías. El resto no se había escrito. ¿Y qué encontró? Exactamente lo que Dios había dicho. Ahora Daniel entiende que ellos están en la cautividad no porque Dios sea arbitrario, no porque los babilonios sean malos, sino por el pecado de la casa de Judá, especialmente el pecado de la idolatría. Pero como ahora se abre una ventana de esperanza y como que se comienza a ver una lucecita, Daniel está orando. Ora por los judíos y ora por los israelitas. Y él ora por los de cerca y los de lejos. Dicen todas las tierras a donde los ha echado Dios a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel 9:7. Esta forma de Daniel orar llenaba el ambiente de esperanza para el retorno y la reunificación de todo el pueblo. Entonces ahora nosotros comenzamos a ver un siervo que ya no está pensando solamente en los cautivos de Babilonia, sino en los israelitas que se fueron y que no se sabe dónde están. Y entonces él está resumiendo en uno solo, hermano, el pecado del pueblo. Porque es que los pecados que uno comete contra Dios tienen consecuencias. Y la mayor consecuencia cuando una persona comienza a practicar el pecado es que queda cautivo. El pecado se enseñorea sobre la persona y la libertad en Cristo queda anulada y la cautividad entra en efecto. Y entonces tiene que haber alguna esperanza. Tú sabes que hay personas en este tiempo, personas que usted conoce, que yo conozco, personas que hemos conversado con ellos en algún momento, dentro y fuera de la congregación, que ellos piensan que para ellos no hay esperanza, que ellos son tan malos, que han caído tan bajo, que es tan grande lo que han cometido, que la blasfemia contra Dios ha sido tan grande, que la apostasía ha sido tan grande, que ellos encuentran que para ellos no hay esperanza. Hasta que usted y yo le decimos, sí hay esperanza. Para ti hay esperanza. Dios es amplio en perdonar. Y Dios dice que si tus pecados son rojos como la grana, que si tus pecados son rojos como el carmesí, Él dice, ven y estemos a cuentas, que yo te lo perdonaré. Yo limpiaré tus pecados. Y ese pasaje del libro de Isaías, como quien dice borrón y cuenta nueva. La sangre de mi hijo paga. Y comenzamos de cero. Y es más o menos lo que está aquí entre Ezequiel y Daniel con respecto a los israelitas que no se sabe ni siquiera dónde están. ¿Sabe que no se saben dónde están? Porque cuando ellos fueron llevados a Asiria, luego los asirios fueron atacados por otro reinado, el de los babilonios.
Y estas personas salieron huyendo para el norte de Europa probablemente. Y por allá se dispersaron y se mezclaron. Es decir, no estamos hablando solamente de cautividad, estamos hablando de mezclas con otras personas. Pero ahora en la oración de Daniel aparece la esperanza. Como nosotros acabamos de ver que el libro de Ezequiel o el capítulo 37 no tiene una fecha, ni cuándo Dios le dio esta visión, ni cuándo será el cumplimiento de ella. Lo que hay es una esperanza colocada. Y aquí todo el mundo sabe, y si no lo sabía, lo sabe ahora, que la esperanza en Dios no avergüenza. Y que por larga que sea, uno lo espera. Llegaron los judíos con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, levantaron el templo, reconstruyeron la ciudad y volvieron a vivir allí. Hubo sucesos posteriormente, hubo otras guerras, hasta que llegamos al gobierno del Imperio Romano, que en el año 63 antes de Jesucristo tomaron el dominio. Y ahí está el pueblo de Israel, ahí está Jerusalén, ahí está todo eso. Ahí aparece Jesucristo en su humanidad, el Mesías. Y cuando viene el concepto de Mesías, a los judíos de ese tiempo, de una vez le llega, si Él es el Mesías, el reinado de Israel, como estaba en los tiempos de David, de Salomón y de Saúl, volverá. Porque ellos entienden al Mesías en términos políticos de restaurar el imperio. Y la esperanza se sigue moviendo. El entendimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor dice que Jesús tuvo un ministerio de más o menos 3 años y medio. Y que Él vivió entre 33 y 34 años. Vivió Jesús. Pero si nos detenemos solamente en su ministerio de 3 años y medio y el tiempo que Él pasó con los apóstoles, a los cuales después que le tuvo en el monte de la tentación, el bautismo, el monte de la tentación, y bajó a la predicación y comenzó a llamar a estas personas, digamos que lo que más tiempo estuvieron con Él, pues tuvieron los 3 años y medio casi completo, escuchando la predicación, pero mayormente escuchando enseñanzas. Enseñanzas que tenían que ver con el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a esto, o el reino de Dios es semejante a esto. Y esas eran las explicaciones que Él iba dando. Y cuando no entendían, Él le explicaba. Si no entienden la parábola del sembrador, yo se la explico. Si no entienden la parábola de la cizaña y el trigo, yo se la explico. Si no entienden esto, yo se lo explico. Y Él le decía, a ustedes les he revelado el reino, a los demás por parábola. No porque los otros sean menos, sino para despertar curiosidad e interés. Como ustedes yo lo perfilo como maestros, yo le explico sin misterio el reino. Y Cristo da por entendido que ellos están entendiendo. Pues déjeme decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, toda la idea que ellos tenían de Jesús como Mesías, todo se derrumbó. Y el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando le están hablando con toda sinceridad, le dicen, y nosotros creíamos que Él era el hombre, pero ya creemos que no es Él, porque murió. Y lo grande del caso es que ellos están hablando con Jesús, pero no saben que es Él. Pero toda la esperanza volvió a morir. Volvió a morir. Y el libro de Ezequiel, que es un libro que no está citado en ningún otro libro después de él. No va a encontrar citas así directas de Ezequiel. Pero era un libro que estaba allí. Y ellos mismos comenzaron a llamarle a Ezequiel el evangelista del Antiguo Testamento. Ahora el Señor le explica
y dura 40 días hablándole solamente del reino de Dios. Y cuando ya casi se va, en Hechos 1:6, los discípulos de Jesús le preguntaron: Señor, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La ventana de esperanza que se abrió en Ezequiel 37 está en la mente de esta gente. Pero en Ezequiel 37 no hay fechas. Por eso es que nosotros, hermanos, como cristianos preocupados por el texto sagrado de la palabra de Dios, tratamos de estudiar las 70 semanas del profeta Daniel. Queremos más adelante, hermano, estudiar en el grupo, como está dicho todo, el discurso escatológico de Jesús, de Mateo 24. Porque nos interesa entender estas cosas. Porque si hay una esperanza para una cosa terrenal, y especialmente para ese pueblo, ¿qué no será la esperanza que tiene la iglesia? De que en algún momento, tal vez en el momento que yo mismo le estoy hablando, suene la trompeta. Y el pueblo del Señor tiene que estar apercibido. No importa dónde esté el pueblo del Señor ahora, pero es importante que donde quiera que esté el pueblo del Señor no esté pecando. Pero el pueblo del Señor tiene que estar apercibido, porque estas cosas lo único que sirven es para agrandar nuestra esperanza, para ensanchar nuestra fe, de que si algo tocante a Israel se ha cumplido ante nuestros ojos, ¿cómo no se van a cumplir la palabra de Cristo que Él dijo que volvía por nosotros? Mire la pregunta de esta gente: Señor, please, antes de irte, ¿restaurará en este tiempo? Nos lo tenía por sorpresa, nos lo tenía de último. No está colocado allí en ese texto, en la pantalla, pero el Señor le dijo: a ustedes no le corresponde los asuntos de los tiempos que Dios ha puesto en su potestad. Es decir, esto no significa que no se va a cumplir. Es que no es tarea de usted de averiguar la fecha, pero creer que se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Eso sigue caminando, hermanos. Jesucristo subió al cielo. Los apóstoles comenzaron la predicación. Fruto de la matanza o de la muerte de Esteban, comenzó una masificación, un avance misionero, porque salieron a predicar a Samaria, a diferentes lugares. Y de las personas que salieron, algunos solo le hablaban de judío a judío, pero otros le hablaron la palabra a todo el mundo, como Cristo lo dijo en Marcos 16:15. Predíquenle a toda criatura. Y la palabra comienza a circular y a moverse. Y comienza la frontera numérica de los cristianos a extenderse, a multiplicarse. Y el apóstol Pablo, que era un prisionero en este momento de los romanos, motivado por su gente judía, se vio cara a cara y frente a frente al rey Agripa. Y antes de verse con el rey Agripa, ya se había visto con otros gobernadores, con Félix, con Porcio Festo, con tribunos, y ahora está con esta persona. Y él le está diciendo a Agripa: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. No porque yo haya hecho nada malo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Es decir, Pablo, al igual que Daniel, no esté pensando en la casa de Judá,
Porque aquí muchas personas saben de qué tribu es el apóstol Pablo, porque él mismo lo dice. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y Pablo se llama Pablo porque eso es un nombre latinizado. Él realmente se llama Saúl, Saulo. Y convencidos están muchos autores de que los papás de Pablo le pusieron Saúl en honor a quién? Al primer rey de Israel, que era de qué tribu? De la tribu de Benjamín. Entonces Pablo no está hablando ni de la tribu de Benjamín ni de la tribu de Judá, que conforman la casa de Judá. Él está hablando de las 12 tribus de Israel. Y en el momento que él le dice esto, ¿dónde están esas 10 tribus? Nadie sabe dónde están. Porque las tribus que regresaron fueron Judá y Benjamín, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Y ahora ocuparon todo el territorio que antes estaba dividido, ahora lo tiene solamente el reino del sur. Pero él está hablando de la esperanza de las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Entonces él está pensando en que tarde o temprano tiene que haber un retorno y una reunificación. Yo creo que este pensar es grande, hermanos. Es una esperanza grande. Usted sabe que el cristiano, mire, el cristiano, a diferencia del inconverso, nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Fíjese que aún en el caso de la muerte, presten atención aquí, por favor, con esto, miren. Aún en el caso de la muerte no significa separación en términos bíblicos. La muerte simple y llanamente significa dormir. Y es en el sentido de que el que duerme será despertado. Y el despertar lo que significa es resurrección, para que la persona vuelva de nuevo. Entonces comienza a circular entre los cristianos un vocabulario de ánimo y de esperanza. Pero una de las iglesias de reciente formación, a la cual se le habla en términos escatológicos de la venida de Cristo, todos ellos tenían la esperanza de ver a Jesucristo, de que el arrebatamiento ocurriera mientras todos ellos estaban vivos. Y cuidaban su cuerpo, cuidaban su dieta, cuidaban sus ejercicios, bebían vitaminas, se cuidaban para no morirse. No querían pasar al frente y cumplir años y celebrarlo, no querían. Su cumpleaños ni lo mencionaban porque ellos querían que su vida se alargara. Cada año que se alargara porque ellos querían ver vivos, según su mentalidad, la venida de Jesucristo. Pero bueno, la muerte le fue llegando. Y cuando la muerte le llegó a algunos de los hermanos tesalonicenses, dice que los demás se entristecían. Decían, qué pena que el hermanito fulano de tal, según el concepto nuestro, no verá la venida de Cristo. Y Pablo se enteró de esto. Y ahí es que remite la carta y dice, hermanos, yo no quiero que ustedes se llenen de tristeza como los que no tienen esperanza. Porque estos que ustedes creen que no van a ver, son los primeros que se van a levantar. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aquí lo que yo quiero destacar es la palabra esperanza. Es la palabra esperanza. Hermano, la iglesia tiene lo que el mundo no tiene: esperanza. Sabemos que el mundo, aunque nosotros estemos relativamente bien en Canadá y comencemos ya a disfrutar del cambio de clima, de lo hermoso de este país, el mundo no está bien. En términos globales, el mundo está mal. El mundo está mal. El mundo está patitas arriba, como se dicen, y no se puede arreglar. Pero en el cristiano hay esperanza. Nosotros hay esperanza. Y el Señor dice que todo lo que antes se escribió, dice, para nosotros se escribió, para que mediante la consolación de las Escrituras tengamos esperanza de que Cristo viene pronto.
Ezequiel hasta el versículo 10 no sabe que esto tiene que ver con Israel, pero con la casa del norte, las 10 tribus, a menos que Dios se lo explique. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ella va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, cuando Dios da una revelación, cuando Dios da una visión, entonces cuando Dios revela algo, Dios tiene el sagrado deber de explicar lo que Él está revelando. Porque no es verdad que nuestro Dios va a traer una cosa que luego uno no la va a entender. Y si Dios así lo permite, en los versículos del 11 al 14, es que está la explicación de estos primeros 10 versículos. Que lógicamente eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver en el día de mañana, si el Señor así lo permite. Pero déjeme hacerle un pequeño énfasis en el punto de lo que es la promesa, la esperanza, sembrada en la mente de la gente. La promesa es una cosa que a uno o se la han revelado o se la han enseñado, pero que uno no la tiene todavía. Entonces eso se convierte en promesa. Y la promesa y la esperanza caminan juntos. Entonces el Señor va dando destellos de alivios y cumplimiento de cosas para que la esperanza se engrandezca, para que la fe crezca, de que si estas cosas se han cumplido, ¿por qué no esperar las demás? Y ya la esperanza se movió. Cuando nosotros leemos cartas universales como Primera de Pedro, o leemos Santiago capítulo 1, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes les son enviadas estas cartas? A las 12 tribus que están dispersas. Mira la mentalidad de los autores, que son los instrumentos que el Espíritu Santo utiliza. Y ya no es Primera de Corintios, a los cristianos, a los santos que viven en Corinto, a los santos de Filipos, a los santos de Tesalónica, a los santos de Roma, no. A las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. ¿Y dónde están, hermano Santiago? En algún sitio, pero yo no sé. Pero la carta la estamos enviando para que los alcance a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, la esperanza es lo que mantiene a la gente. Porque ellos llegaron hasta el año 70 de nuestra era. El año 70 y no se cumplió Ezequiel 37. Por el contrario, la casa de Judá, que ya tenían muchos años establecidos, de nuevo al destierro, de nuevo a la cautividad, de nuevo a la destrucción. Tito, Flavio, 1 millón de judíos murieron en esa guerra. Los demás fueron llevados al cautiverio y un pequeño remanente fue el que se quedó. Y Jerusalén y el templo destruidos. Eso nunca se había visto en la historia de una nación, que fuera destruida en el año 70 y que el 14 de mayo de 1948 se declarara un estado de nuevo, con su capital, con su idioma, con su ejército, con su gobierno, con todo. Si eso no es un milagro, dígame entonces que es un milagro. Hermanos, los judíos fueron llevados por todo el mundo. Había un punto cuando se hacía el censo de los judíos globalmente. Habían 17 millones de judíos en un momento. 14 millones vivían fuera y 3 millones vivían dentro. Quiere decir que la mayoría estaban fuera y la minoría estaba dentro. Y a partir de 1989, con la caída del comunismo, una avalancha de judíos comienzan a bajar, comienzan a llegar.
Hermano, pero no era porque ellos decían, yo me voy de nuevo para mi tierra. Es porque Ezequiel 37 dice, yo pondré mi espíritu y los haré irse para allá. Haga una comparación antes que terminemos, los que vivimos aquí en Canadá. Yo entiendo que en el fondo de nuestros corazones muchos quisiéramos retornar a nuestra patria, pero uno cree que va a encontrar el lugar que uno dejó y los vecinos y las amistades. Uno piensa a veces eso. Y los que dejamos iglesia creen que están los mismos hermanos y todo allá. Pero cuando uno analiza la situación de Latinoamérica, fríamente, no todo el mundo quiere retornar. Incluso muchos quisieran traer a los que están allá y traerlo para acá. Cuando muchos de estos judíos e israelitas perdidos en el norte de Europa y en todas partes deciden ir a Israel, muchos estaban muy bien posesionados, pero algo adentro, el despertar, tiempo de volver, tiempo de volver. No hay un pueblo que tenga historia en el planeta Tierra como lo tiene el pueblo de Israel, que después de haber sido destruido varias veces haya vuelto a su tierra. Y yo le tengo una primicia, si ustedes no lo saben, que bíblicamente hablando, Israel no sale más de su tierra hasta que Cristo venga. No hay ninguna otra profecía que diga que Israel tiene que salir de su tierra. Por el contrario, lo que vamos a estar viendo es retorno y reunificación del país. Y para nosotros Israel es una señal inconfundible. Y tengo para decirle que a ellos nomás le falta una sola cosa: el templo. Después está todo. Mañana, Dios mediante, vamos a hablar un poquito también del idioma hebreo. El milagro. 1881. ¿Cómo resucitó un idioma cuando 3 personas se pusieron de acuerdo? Y hoy en día el hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿O usted la quiere escribir? ¿Me la quieren hacer después? ¿O mañana? Como usted se sienta, o la pueden hacer vía internet a través de la señal de los clavos hotmail.com. Todo está allí al final de su material. Pero los que somos de aquí, que veo que la mayoría somos de aquí, siempre tenemos la oportunidad el jueves, en cualquier momento, de dialogar sobre lo que aquí está. Y todo lo que yo acabo de decirle, ustedes lo tienen allí en sus manos. Así es que mañana, a sabiendas de que estamos en el medio de un fin de semana largo, vamos a continuar con el favor de Dios con la segunda parte. Ustedes van a ver qué interesante es la explicación. Y entonces, cómo a Ezequiel los ojos se le ponen grandes de admiración al saber que el valle de los huesos secos tiene que ver con las 10 tribus de la casa de Israel. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar en pies. Y vamos a orar dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo bueno que Él permite que nosotros estemos aquí. Yo quiero saludar a la familia de la hermana Mercy, su hijo y sus nietos que están aquí. Amén. De verdad que es una gran bendición y nosotros somos testigos de cuánto Mercy ha estado orando siempre por su familia, y es una bendición que pueda tener hijo y nieto hermoso, precioso, ahí al lado de ella. Qué gran bendición. Y algún hermano que haya venido de otra parte, también apreciamos mucho. Y bueno, mañana tiene su iglesia, la cual tiene que visitar, pero los de aquí, mañana a la 1:45, Dios mediante, tenemos nuestro tiempo de escuela dominical por edades, y a las 2:45 entonces seguimos con nuestro culto evangelístico y estaremos hablando aquí en la segunda parte de Ezequiel 37. Vamos a orar, hermano, para ser despedidos. Buen Dios y Padre Celestial, a ti te damos la gracia, la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre, Señor, pero no podemos salir de aquí
sin antes pedirte, Señor, que fije nuestro entendimiento. Hay muchas cosas dichas por el apóstol Pedro